¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir con lo que estábamos comentando acerca de los Anunnakis. Los Anunnakis es unas teorías que están entre los 70 y los 80 y que se van a ir despejando, se van a ir comentando que al ver toda esa serie de gente que se comenta en las tablillas sumerias, en toda esa área de Mesopotamia que se fueron a ubicar ellos cuando entran a nuestro planeta en busca de ese oro para recubrir toda esa ese capa protectora que necesitaban ellos para su planeta, porque no vienen a ver cosas materiales, no agarran el oro como un metal económico, sino como un metal para poder proteger todo el entorno de su planeta, que así se requería. Y aquí vamos a irnos dando cuenta que al establecerse ellos en todo el Golfo Pérsico, que posteriormente es Mesopotamia o Irán, y que Mesopotamia va a tener la característica de que ahí se va a ver van a salir pues todas estas 7 estrellas que representativas de las Pleiades, cuando vamos a ver toda esa eh, visión cósmica representativa pues en todas las Pleiades. Aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo al estar hablando de esa cultura sumeria en la que quedaron plasmada en todas esas tablillas, se va a hablar, ya hablamos de lo del diluvio universal, que no nomás ahí fue, sino en más de 500 versiones hay de la explicación de ese diluvio que se presentó en cuanto quien haya criado pues a los Anunnakis, aparte de que fueron criados por An o Anu, Usumagal, y que existen más seres como los Cadistu, en estas últimas instancias, todo ser físico material va a provenir del Dimirgu. En el principio, pues solo existía el pleroma o un dios de los gnósticos, esa fuente original, una fuente original que tiene parte tanto masculino como femenino y que va a ser la creadora de todos esos seres espirituales positivos y superiores. Los verdaderos ángeles o seres espirituales positivos de menor grado, pero que hay una parte femenina en la fuente original, como es la sabiduría o la Sofía, que se autoengendró y abortó a un ser espiritual negativo llamado el Dimirgu, quien empezó a transformar todo lo espiritual en físico y en material, creando todo el universo, las galaxias y todos los sistemas solares del planeta, incluyendo pues, a la Tierra. También aquí hay todos esas razas que llegaron a tener esas tecnologías tan avanzadas, esos seres físicos que aquí les vamos a dar en la Tierra el nombre de Anunnakis, porque ese es el nombre terrenal. Ellos, eran, ellos provenían de Nibiru, ¿sí? Entonces, ellos tenían otra connotación y cuando llegan aquí a la Tierra nosotros los vamos a calificar pues con todas estas cuestiones. En la Biblia se va a estar muy reflejado en todo el Apocalipsis en la área de Santiago. Jesús da instrucciones para que se escapen de los arcontes y que van a tratar de reencarnar otra vez en la tierra. Ahí vamos a ir viendo por todas esas cosas que se van a ir haciendo. Esa es, pues se podría decir que la base del gnosticismo de Jesús. Fue gnóstico y por eso sacaron todos esos evangelios gnósticos de la Biblia, tanto Jehová como Jesús o Yahvé, que es la fuente, pues se puede decir que original. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir viendo que los Anunnakis tenían una característica,
querer hacer esas mutaciones genéticas, pero era nada más no por crear de la nada. Ellos ya habían agarrado seres que existían aquí en la Tierra y que los van a ir modificando genéticamente para sus servicios, para poder extraer todo ese, ese oro que se comenta. Y pues vamos a irnos dando cuenta cómo a través de la historia nos vamos a fijar que esos Anunnakis en realidad dieron un salto cuántico a la humanidad, porque sin eso pues no se hubiera podido avanzar genéticamente. Las guerras son pues a veces sacrificios de sangre para en gran escala y van a ir alimentando pues a todas las nuevas razas que van a llegar y que van a decir que pues si fue bueno o fue ventajoso para el ser humano que esta raza de los Anunnakis llegaran. Pero pues aquí lo que nosotros comentamos, pues en realidad no lo deben de tomar tan al pie de la letra, no lo deben de creer tanto, porque hay muchos investigadores, entre ellos está David Parceriza, JL, Iván Martínez, hay muchos que han ido, que son investigadores y que han hablado del tema, pero no tanto para que se les crea, sino ellos han ido acercando esas herramientas para que se pueda, en cierto momento, pues tener una visión de lo que se interpretaron de todas esas tablillas. Fíjense en aquí qué tan importante va a ser este tema, que cuando las personas se van introduciendo a todos los acontecimientos registrados en las tablillas, se van a dar cuenta de que todo lo que está escrito en la Biblia va a ser pues posterior a todas esas tablillas, porque las tablillas cuentan con una antigüedad de más de 6,000 años. Entonces nos vamos a dar cuenta de que muchos de los eventos que están en la Biblia han sido sacados de todos estos, porque las tablillas, ya les dije, que tienen pues una antigüedad de pues de casi 6,000 años, en las cuales pues aquí se va a decir que se retomaron. Pero aquí, ¿cuál es la importancia que nosotros le vamos a ir dando a estos acontecimientos? Miren, los Anunnakis, al venir a hacer esa mutación, no nomás hicieron una mutación con un chango, con un animal o un ser que ya vivía en la tierra, sino ahí van a sacar al primer ser que va a ser pues el Adán que va a tener esas características con el ser humano, y que nos vamos a ir dando cuenta cómo va a ir evolucionando, y nos vamos a enterar de que inclusive muchas cosas de su, pues de la formación de sus grupos, por ejemplo, tener formado todo un consejo de los 13, consejo de 12 integrantes con un patrón, que en la Biblia los vamos a ir viendo como el de los 12 apóstoles, o vamos a encontrar similitudes con otras cosas, pero que de aquí fueron sacados, porque ya los Anunnakis, ellos ya contaban con esos consejos, que de esos grupos de deidades sumerias y acadias que se iban formando, identificando todos esos textos de los Anunas o los Jijijis, como ya les había yo comentado. Aquí, ¿cuál era el idioma que iban ellos a hablar, o cuál era el idioma que hablaban? Era una civilización desarrollada como de los Anunnaki, debía de tener un idioma, por supuesto, que estuviera al nivel. Este idioma era lógico buscarlo en una de las culturas primigenias, Tiahuanaco, la cultura antecesora de los incas. El idioma de estos fue Aymara. Este es un software en el mismo. Cuando ellos van a llegar a la Tierra, ¿cuál fue el primer idioma que ellos hablaron en el mundo? Se comenta que bajo este estricto criterio la mayoría de
arqueólogos que han concurrido que los sumerios es el idioma más antiguo del mundo. La escritura llamada cuneiforme se va a remontar a más de 3200 a.C., mientras que los primeros jeroglíficos egipcios datan de 3100. Como se dan cuenta, son más antiguos. Aquí, ¿cuál el idioma iba a tener Adán y Eva? El adámico fue el idioma hablado por Adán y Eva en el jardín del Edén. El adámico es generalmente identificado con la lengua usada por Dios para comunicarse con Adán o con el idioma inventado por Adán. Eso comenta en el libro del Génesis. ¿Cuáles son las lenguas pues más antiguas de la humanidad? Pues aquí nos vamos a ir dando cuenta que el idioma más antiguo del mundo que aún se practica, el hebreo. El hebreo es un idioma que cayó en desuso allá más de por el año 400 después de Cristo, que era el lituano, farsí, islandés, macedonio, euskera y fines. Si se van dando cuenta cómo se va a ir haciendo toda esa formación con todos estos hallazgos que encontraron en las tablillas, porque esto que estamos platicando están en las tablillas reflejadas y así va a empezar pues ese idioma en el mundo. Un estudio sobre todas esas lenguas que se hablaron en el mundo revelan que todas provienen de un lenguaje común que surgió en África. Luego los idiomas modernos han ido evolucionando a partir de ese primero, único lenguaje como resultado de esas migraciones que se hizo en todas las poblaciones. Más adelante, pues vamos a ver que hay una torre de Babel que también lo comenta en la Biblia y que extraordinariamente el idioma que se hablaba en la torre de Babel, lo extraordinario es que esa sea precisamente la región donde hoy se habla el Koisham, porque la interpretación más obvia de esos datos es que Koisham es el lenguaje más antiguo de la historia de la humanidad, lo que hablaba todo el mundo antes de la Torre de Babel o antes de que Dios confundiera nuestras lenguas, se platica. ¿Cuál sería entonces el idioma que se habló en el paraíso? Aquí nos van a ir diciendo que el hebreo fue el lenguaje del paraíso. Es una creencia que ha traspasado los siglos, pero pues son interpretaciones nada más. Las lenguas muertas que podemos ir encontrando en los sumerios, que es muy importante esa lengua muerta, ya que es una lengua escrita más antigua, donde están los vestigios descubiertas hasta la fecha, con todas esas excavaciones arqueológicas que han llevado al descubrimiento de esas tablillas que comento de arcilla, que han proporcionado todas estas pruebas de la existencia de ese pueblo sumerio que se originó en la antigua Mesopotamia. Pues eso ha sido todo por hoy. Hoy avanzamos un poquito al ir descifrando pues esas tablillas sumerias acerca del lenguaje. ¿Cuál fue la importancia que tuvo el lenguaje para esa generación, esa civilización de Anunnakis que vinieron a implantar toda esta forma de poderse comunicar o cómo fue que llegaron ellos a poder comunicarse con nosotros? Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima serie.